está lo que tenemos en este momento, pero ¿por qué se llegó a este punto? ¿Cuáles fueron las decisiones que llevaron a la crisis que hoy el país está aterrizando en cifras? Lo analizamos. Distintos sectores coinciden en calificar como preocupante el panorama reflejado en los estados financieros que reveló la nueva EPS. El exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, asegura que la situación actual responde a una mala gestión por parte del gobierno, ya que se saltó la gradualidad para intervenir esta y otras entidades. Las funciones de la superintendencia inicialmente se hicieron para tratar de salvar las entidades. El gobierno nacional tenía muchas herramientas previas a la intervención para ir tomando medidas paulatinas, medida de vigilancia especial, órdenes directas, auditorías, tomas de posesión. Ellos decidieron intervenir la entidad. Cuando le intervinieron hicieron unas denuncias públicas, Lisset, que habían encontrado no sé cuántos millones, el triple, que se debían 4.5 billones de pesos. Además, aseguró que las cifras no son del todo confiables y que el nuevo gobierno debe hacer una auditoría. Aclarar cuál es la deuda cierta, saber cuánta plata realmente se va a necesitar, cuál es la deuda exacta que tiene el sistema, emitir los títulos o titularizar la deuda, como ha dicho el doctor José Manuel Restrepo, acudir a la banca multilateral, endeudarse también, obviamente, para ayudar, calcular nuevamente la UPC, pagar ese rezago. Entonces se viene un reto bastante difícil de decisiones que van a tener que ser muy oportunas, muy rápidas para generar confianza y sobre todo para recuperar y salvar el sistema de salud de todos los colombianos. En esto coincide Ana María Vesga, presidenta de ASEMI. Señaló que aún falta conocer la información correspondiente al 2025 y parte del 2026, por lo que los números en rojo no reflejan del todo la realidad financiera y operativa completa de la entidad. Una de las primeras tareas que tendrá el gobierno entrante a partir del 7 de agosto pasa por entender cuál es la realidad completa, veraz de la entidad al 7 de agosto del 2026 y poder establecer a partir de ahí y de ese diagnóstico, que incluirá sin duda pues un análisis forense alrededor de los estados financieros y la realidad contable que ha habido en la entidad durante estos años, pues establecer las medidas de salvamento, recuperación y todas aquellas que conduzcan a la estabilización de la atención para todos estos usuarios que, repito, son donde estamos identificando la mayor represa de atención en el sistema de salud. Más allá de las cifras, coinciden en que la crisis se ha trasladado directamente a los usuarios, con clínicas y hospitales que han cerrado sus puertas a los pacientes de nueva EPS debido a la falta de pago. Bueno, pues esto era lo que se esperaba, la verdad lo que se veía venir, lo que pasa es que ahora sí ya lo tenemos aterrizado. Por lo pronto, Mauricio, en las primeras cifras, pero fíjese que la situación podría ser mucho más delicada, lo que estaba diciendo la doctora Vesga, que era representante de ASEMI. Faltan los resultados 2025 y 2026, o sea que no sabemos esta cifra que hoy estamos conociendo hasta dónde pueda llegar. Pero la verdad es que también este es el resultado de una intervención que no se hizo con gradualidad, que se asumió la nueva EPS como si fuera un barril sin fondo y se pasaban y se pasaban y se pasaban pacientes de esas otras intervenciones que también hizo este gobierno sin medir un poco cuál era la capacidad real que tenía la nueva EPS para responder. Y lo otro que sí es, pues, creo yo, como de un tema de contabilidad básica. Si hay un desbalance entre lo que entra y lo que sale, pues las cuentas nunca van a cuadrar. Y yo creo que ahí entonces se asiste mucho de razón a ese debate sobre el valor de la UPC, que desde todos los actores del sector salud siempre insistieron, hay que subir ese valor, si no las cuentas no van a dar, y el gobierno nunca quiso abrirse a ese análisis, a ver cuál era la cifra real que se necesitaba. Paula, por supuesto que si lo que entra es menor a lo que sale, los ingresos menores a los egresos, pues se dan descuadres de este estilo y no hay manera de enderezar ni una empresa, ni una EPS, ni ningún tipo de organismo, ni ningún tipo de institución. Lo que pasa es que, aparte de eso, que los ingresos sean menores a los egresos, cosa que está sucediendo en todas las EPS, las intervenidas, las no intervenidas. En el caso de las EPS intervenidas por el gobierno, los déficits son mayores, los indicadores de prestación de servicios son peores, todo lo cual habla de una mala gestión. Entonces agreguen ustedes que la nueva EPS, como cualquier otra EPS, tiene que gastar más de lo que le entra, entonces entra en déficit, pero si está además de eso mal manejada, como han estado, según todos los indicadores, las EPS desde que las intervino el gobierno Petro, pues entonces el problema se agrava de manera bastante delicada. Parte de ese agravamiento, parte de ese desdén, parte de ese desgreño administrativo tiene que ver con que en este momento estamos agarrando como gran noticia
los balances, los estados financieros de 2023 y 2024, ni siquiera los de 2025. Ustedes vean ahora al superintendente de salud diciendo: fue gracias a una gestión de esta superintendencia que se están conociendo estos resultados financieros. Bueno, nos quedan debiendo un poco, y al país y a todas las autoridades y organismos de control, los resultados del 2025, por no decir que el primer semestre del 2026, pero eso podría tomar un poco más de tiempo, pero por lo menos los del 2025, que como bien decía la doctora Ana María Vesga, la representante del gremio de las EPS, es información clave para saber la magnitud del hueco de todo el sistema, porque a estas alturas, pues cuando ya está tan analizado, diagnosticado y evaluado el sector salud, quizás sobre este comentario, pero la nueva EPS es, al tener 11 millones de afiliados, 11,5 millones de afiliados, es la nave que si se hunde se lleva consigo a todo el sistema de salud, y para sacarla a flote pues se estaría buscando sacar a flote todo el sistema de salud. No es una EPS que se pueda dejar a la deriva, no es una EPS que se pueda liquidar tranquilamente. Y entonces vienen dos preguntas. La primera de ellas: ¿por qué el gobierno incurrió en semejante desgreño? En parte por la ineptitud administrativa que ha mostrado en muchos ámbitos, especialmente en este caso en las EPS intervenidas, pero en segundo lugar porque la estrategia, por lo menos lo que se ve explícitamente, vaya a saber si alguien lo craneó de esa manera, era que la nueva EPS se convirtiera en ese recurso a través del cual se iban agregando y agregando y agregando afiliados, y al ser intervenida terminara siendo como la gran EPS oficial, aunque tiene socios públicos y privados, la gran EPS oficial, y de esa manera, por la vía de los hechos, por la vía de todo esto que ha ocurrido, se terminara haciendo lo que la reforma a la salud, una parte de lo que la reforma a la salud, fallida en 2 ocasiones en el Congreso, no logró, y es hacer público el sistema de salud y acabar con el sistema de aseguramiento. Por el momento eso no se logró, pero se logró deteriorar las finanzas, se logró romper el flujo de recursos hacia IPS, médicos, hospitales, clínicas, etcétera, etcétera, y con un elemento muy importante. El presidente Petro dice: aquí vamos a pagar por igual, la mitad el Estado, la mitad los privados. Los privados que están en la nueva EPS son principalmente cajas de compensación familiar, que en este momento deben estar diciendo: bueno, ¿y nosotros a son de qué? Si esto lo intervino el gobierno. Esa intervención del gobierno llevó a que una persona inepta, nombrada por el gobierno, empeorara las cosas. Y la falta de recursos la indujo el gobierno. Y el gobierno fue el que no actualizó la UPC, que es la unidad con la cual se contabilizan los ingresos. Entonces nosotros, ¿a son de qué vamos a poner la mitad de este cipote hueco que se armó por cuenta de acciones del gobierno? Ahí vendrán unas discusiones serias, como son las discusiones que vamos a ver a continuación acerca de cómo se resuelve este embrollo, Paula.